Nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con Ana Olivera, la saliente intendente de Montevideo y además futura subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto. Bueno, está poco menos de 40 días de cerrar su ciclo como intendenta, de 5 años de gestión al frente de la comuna capitalina. ¿Sabe que hice lo mismo que hizo usted en la previa de su asunción? A ver si lo recuerda. En su discurso usted marcó que había hecho ¿qué? Había leído los discursos de Arana, de Ehrlich, lo que ellos habían planteado en sus 5 años de gobierno. Yo hice más o menos el mismo ejercicio. ¿Usted ya hizo un balance acerca de lo que pudo hacer y lo que no en su gobierno? Sí, por supuesto, y además estoy preparando una rendición de cierre vinculada con el discurso inicial, porque hay dos cosas. Hay una que tiene que ver con el programa de gobierno que uno comprometió y es en relación a ese programa de gobierno que hacemos el balance, y otro son los énfasis sobre ese mismo programa que uno dice, bueno, que en este quinquenio tenemos que marcar. ¿Y cómo lo va a presentar esa rendición? No, en realidad uno de alguna manera hace un cierre, una parte está vinculado con la transición, ¿no? O sea, en los documentos que le entregamos a quien viene, de alguna manera uno dice, bueno, de los programas esenciales, hasta aquí llegamos y esto le queda al que viene. Porque si hay algo que uno ha aprendido, a mí que llevo 20 años en la gestión pública, es que la historia no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Por lo tanto, yo tuve que asumir temas que venían, bien dicho, del periodo anterior, o sea, culminar e iniciar otros que le van a quedar a quien viene. En algunos casos, habiendo pensado quizás que los iba a terminar yo y van a estar en la puerta para que los culmine quien viene. Pero no va a ser una rendición de cuentas ante la ciudadanía, sino ante Daniel Martínez y su equipo de gobierno. En realidad, bueno, y después está la ida a la Junta Departamental, que no hemos fijado la fecha, para también de alguna manera hacer un cierre de despedida con los principales temas. Seguramente también haga un cierre con la fuerza política, pero en realidad y va a haber un material, un documento final del quinquenio, como ha habido en cada quinquenio, con las principales realizaciones del mismo. O sea que hay varios materiales. Más allá de lo actuado, las preocupaciones de los montevideanos y los temas de la campaña siguen siendo los mismos. Usted planteaba el tema de la limpieza en su discurso de Asunción, el transporte y la movilidad, la descentralización. ¿Qué lectura se puede hacer de que los temas que estuvieron presentes en esta campaña electoral sean los mismos que estaban presentes hace 5 años? Varias. La primera de todas, que la gestión de la Intendencia de Montevideo no son solo los temas de campaña. Eso es lo primero de todo, porque también en ese discurso inicial hubo un fuerte acento en los temas de la convivencia. Y los temas de la convivencia quizás desde los logros de este gobierno departamental son los que tienen la mayor aceptación, o sea, toda la política de espacios públicos y cultura relacionados que se llevaron adelante en este quinquenio son los que tienen mayor aceptación. Después, los temas de la limpieza y los temas de la movilidad son temas permanentes, los puedes mirar a lo largo de los 25 años con diferentes características, porque en realidad la ciudadanía también evalúa en relación a cómo le va a sí misma, y la situación que tenemos hoy, tanto en la generación de basura como en el tránsito, no es la misma ni hace 25, ni hace 10, ni hace 15. Por lo tanto, son temas que no son solamente la agenda de Montevideo, o sea, son la agenda mundial. Yo seguí las elecciones hace un año, marzo del año pasado, en París, porque bueno, era la primera vez que iba a haber una mujer también y que se llama Ana, que está ahora como intendenta, Ana Hidalgo, y los temas de debate fueron la limpieza y la movilidad. En París, que tiene metro, que bueno, pero sin embargo estaba haciendo una serie de renovaciones en función de su realidad, que estaba en la discusión. Acá cerquita, Quito. El tema central fue la movilidad, también con un metro de 1.500 millones de dólares. Entonces, es decir, son temas permanentes porque hacen a la evolución de la sociedad y la vida de la ciudad. Pero si pudiera volver 5 años atrás, ¿hubiera puesto en su discurso Asunción también el plazo de 6 meses, por ejemplo, en el transporte, para lograr un transporte con las frecuencias adecuadas, horarios precisos,
cada vez más accesible para todos y todas, discapacitados, veteranos, veteranas y niños. ¿No fue un error en aquel momento poner esos 6 meses para algo que...? Los 6 meses estuvieron planteados, vinculados al plan de emergencia de limpieza, que no era que íbamos a resolver la limpieza en 6 meses. Y respecto a los temas de la movilidad, efectivamente varios de esos temas se lograron. ¿Por qué? O sea, eso no quiere decir que hayamos llegado a lo que nos planteamos como objetivo. Nosotros teníamos un decreto, ese decreto nos habilitaba a que las renovaciones de flota iban a ser primero un 10% de esa renovación con accesibilidad y después llegar a cada vez que se renovaba la flota, es decir, el 100% tenía que serlo. De hecho, comenzaron a llegar en esos primeros meses los primeros coches bajos, con rampa. Efectivamente, logramos universalizar el boleto de 1 hora en el primer año, no en los primeros 6 meses, es decir, que con el boleto de 1 hora se pudiera circular en cualquier línea. Cuando arrancó el boleto de 1 hora era para una sola línea y no podías, si hacías combinación, utilizarlo. Bueno, eso se resolvió en los primeros 6 meses y también resolvimos el tema de los horarios. Es decir, la tecnología instalada en los vehículos de transporte colectivo, es decir, nos permitió señalar cuáles eran los horarios y darlos a conocer a publicidad a la ciudadanía, lo cual resolvió un problema bien importante, que sobre todo el tema de los ómnibus nocturnos. Lo que no hemos resuelto, y seguramente lo va a resolver la próxima gestión, porque queda en puerta, es el uso en tiempo real de la tecnología que existe hoy arriba de todo el transporte colectivo. O sea, el transporte colectivo de Montevideo tiene un software y eso es lo que nos permite a nosotros, cuando los vecinos nos denuncian a nosotros, es decir, que no pasó en hora, que se salteó un turno o que no está limpio, ¿verdad? Que nosotros tomemos las medidas, que son multas que se colocan a las empresas. Que siguen sucediendo de ómnibus que pelean por pasaje, que de repente pasa uno lleno y el otro vacío enseguida en vez No lo de... hemos resuelto. No lo hemos resuelto. ¿Y por qué? Eso tiene que ver justamente con en las zonas centrales, ¿no? O sea, porque hay zonas de Montevideo, esos ómnibus que hacen el traslado de punta a punta, en general no hay líneas que compitan entre sí. Pero la realidad es que Montevideo tiene 5 empresas, la concesión es a 5 empresas y muchas veces hay esa búsqueda del pasaje entre una y otra por la venta de boletos, sin duda alguna. Quiero decirle, para aclarar, que en el discurso que está textual en la página de la Intendencia, usted habla de, para los primeros 6 meses de gestión, habla de continuar el plan de movilidad urbana tarea iniciada a finales de 2007, dice, para los primeros 6 meses de gestión están centrados en lograr un transporte con la frecuencia adecuada, y esto que yo digo por el tema de los 6 meses. Pero no se planteó mucho más taxativo para el plan de emergencia de limpieza. O sea, sí, usted habla primero del plan de emergencia y después del plan de transporte y menciona también el periodo de los 6 meses. Ahora, trascendió en las últimas horas que hay un informe del BID donde habla de cierta debilidad de la Intendencia al momento de negociar con las empresas de transporte, incluso con los trabajadores, porque modificar el esquema significaría una pérdida de puestos de trabajo. ¿Usted no le llegó ese informe del BID? No me llegó ese informe del BID, no sé dónde trascendió. Me sorprende porque los informes del BID, es decir, al primero que se le entregan, si fuera así, es a la propia Intendencia de Montevideo. Capaz que en la visita o en la entrevista anual que se hace ha habido alguna apreciación de este tipo. En todo caso, en los países donde existen esas líneas únicas, digamos, lo que se llaman los famosos BRT, la tendencia es a que haya una única empresa y no a que haya, como nosotros tenemos, 5 empresas de transporte colectivo. Este es un tema que sí ha estado planteado desde larga data y que nosotros hemos planteado que nosotros tenemos una concesión realizada y que había que buscar mecanismos alternativos para, es decir, que pudiera con el actual sistema
funcionar con las mismas características, pero no conozco ese informe. Bien, es un informe que nuestros colegas de No Tocan Nada, de Radio Océano, dice que accedieron a él, todavía no tomó estado público, pero bueno, en fin, analiza, entre otras cosas, por ejemplo, lo que considera el fracaso del corredor Garzón y señala que la Intendencia tuvo debilidad para negociar con las empresas que ganaron la publicidad de no perder ingresos por reducción de servicios. Bueno, en fin, hace referencia a que esto de eliminar la competencia significaría menos frecuencias y de alguna manera poder también de alguna manera perder puestos de trabajo. Ya que estamos hablando de... No es menos frecuencias, un corredor implica más frecuencia, un corredor implica permanentemente, o sea, saber que cada tanto tiempo pasa un ómnibus y nosotros tuvimos que ampliar la frecuencia en el corredor. Y el corredor Garzón, ya que estamos hablando, usted ya reconoció que había sido una equivocación, aquí. Exactamente, que había sido una equivocación. Que tuvo errores, tuvo 4 errores fundamentales. Y volviendo el tiempo atrás, ¿hubo un error también, por ejemplo, en tomar la decisión de hacer corredores en Garzón y en General Flores? Porque eso ha sido algo que se ha criticado también. O que por lo menos se ha dicho, hasta Campás lo dijo la Junta Departamental, el actual director de Movilidad Urbana. Con el diario del lunes no sé si lo hubiera hecho en Garzón y en General Flores, probablemente no. Porque hubo un criterio a la hora de definirlo en el año 2007, cuando se aprueba el plan de movilidad urbana, que fue comenzar por los lugares que se consideraba que era más sencillo. En realidad, si uno mira las experiencias mundiales, y creo que es en eso que se basó el equipo cuando tomó esta definición en el periodo pasado, es en que en otros lados se ha hecho lo mismo. O sea, primero se ha hecho en lugares más sencillos antes de hacerlo en el lugar más complicado. O sea, Buenos Aires, antes de hacerlo el 9 de julio, lo hizo en Juan B. Justo. O sea, es decir, se toma como un lugar para hacer la primera experiencia. Yo creo que sacamos muchas conclusiones del corredor Garzón que muchas veces que es de lo único que se habla. Porque en realidad nosotros previmos un corredor oeste. El corredor oeste tiene funcionamiento en otros lugares que son muy beneficiosos para la ciudadanía, ¿no? O sea, el corredor oeste de Montevideo implicó la recuperación del viaducto, que estaba a punto de descalzarse, es decir, estaba con riesgo de seguridad, implicó las obras en Agraciada, la apertura de Yupes, las obras en San Quintín, las obras en Santa Lucía y los 6 kilómetros de Garzón. Digo porque el plan comprendía todo esto y después seguía hacia el centro. En el caso del corredor Garzón, creo que hay un tema que está vinculado con la terminal, hay un tema que está vinculado con el área de Lesica, que son los ciudadanos, los vecinos, que es lo que más me duele de todo, porque uno no hace una obra de este porte para perjudicar a nadie. Y los vecinos de Lesica realmente fueron perjudicados, porque reconocido por quienes trabajaron en ese momento, se hicieron muchas reuniones con los vecinos. Tú no podés hacer un plan de este tipo si no tenés un proceso de debate. Hubo muchas reuniones con los comerciantes. Yo participé de 3 reuniones con los comerciantes de Colón, vinculado con si se desplazaba o no se desplazaba, la centralidad de Colón, porque este tipo de obras afecta a muchos intereses. Pero lo más importante es el interés de la mayoría. Y en este caso los vecinos de Lesica llegaron a poner 24 minutos más de lo que ponían antes, cuando nuestro compromiso fue que iban a poner menos tiempo. Por lo tanto, ahí está el tema de cómo se ejecutaba el transbordo en la terminal, que son temas operativos. O sea, tú podés hacer el transbordo de otra manera, de la manera que se hacía, o entrar a la terminal y que suba gente. O sea, también hubo temas operativos que fueron cambiados posteriormente. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, lo peor que uno puede hacer primero es decir, está todo bien, nos salió todo perfecto, el problema es que nosotros tenemos temas culturales que no hemos resuelto. Yo creo que tenemos temas culturales que no hemos resuelto en relación a cuál es el valor que le damos al transporte colectivo y a la deificación que hay del transporte individual, pero que simultáneamente hoy el corredor Garzón empata. O sea, ya no hay aquella pérdida de tiempo, pero no le resolvió a las personas, entre otras cosas porque aún no hemos terminado de resolver la sincronización de los semáforos según el flujo del transporte. Pero usted maneja algo que es por lo menos sustancioso y que no demasiadas veces se pone en cuenta. La decisión de instalar el corredor Garzón y el de General Flores se toma en un periodo previo a su gobierno.
de instalar el corredor en Sí. Garzón. Sí, ¿Y claro. usted coincide con esto que decía Campal, que quizás con el diario El Lunes no lo hubiera hecho en Garzón? Es que esos son de parte de las discusiones que hemos tenido en el gabinete. Bueno, ¿era este el lugar más apropiado? Es decir, sí, nos lo preguntamos, sí, nos lo hemos planteado. Sí, nos lo hemos planteado en función, es que en realidad la masa de movilidad de Montevideo pasa por otro lado. El estudio de la masa de movilidad de Montevideo que estamos haciendo hoy pasa por los ejes de Rivera, Avenida Italia, La Rambla. Hoy que hay un equipo de gente, hay una cooperación coreana que está estudiando esa masa de la movilidad, está en los lugares sustantivos a resolver. Independientemente de eso, el problema es que quizás, habiendo hecho la prueba en un lugar y si esta era positiva, hacer inmediatamente lo otro, es decir, hubiera resultado, como ha resultado en otras partes. Por eso te pongo el ejemplo de Buenos Aires. Pero el problema es que la primera experiencia a nosotros nos hizo revisar lo que había que hacer inmediatamente, que era Avenida Italia. Me quedo con la idea de que en realidad si dependiera exclusivamente de usted no lo hubiera hecho en Garzón y quizás hubiera apuntado a otros. No es un problema que dependa de una persona. O sea, yo creo que para eso están los técnicos, los profesionales. El plan de movilidad urbana es un plan que comienza a ejecutarse en Montevideo en el año 2007. Es en esos momentos que está en debate el préstamo, la primera etapa del préstamo del BID. Es un plan que tenía más tiempo, o sea que ya se había estado evaluando en la Intendencia de Montevideo. Es que Montevideo necesitaba o necesita lo que se llama un metro de superficie, porque por X motivos que no vamos a ahondar ahora, es decir, sucesivamente los técnicos entienden que la relación de costos que implica un metro en Montevideo, un metro subterráneo, no es posible. Y bueno, también hay quienes evalúan la posibilidad de tramos aéreos que son costosos, pero podrían resolver algunos problemas. Cortito, si hoy le ofrecieran lo que le ofrecieron en el arranque de su gobierno, aquella vía rápida desde el oeste de Montevideo Diría hacia... que no. ¿Volvería a decir que no? No, pero ese es otro tema. Porque bueno, pero eso, ya que hablé del tramo aéreo me acordé. Esto ya está en la base, esto está en la base de lo que yo le dije muy elípticamente. O sea, y que me cuido mucho de cómo expresarlo, porque la gente piensa que uno está condenando al ciudadano que usa su auto individual. Y yo creo que en todas partes del mundo hay una necesidad de disminuir el uso del transporte individual de la manera que lo hacemos mayoritariamente nosotros, es decir, un auto, una persona en las horas pico. Entonces, en realidad, esa propuesta que me hicieron inicialmente y que no me la hicieron nunca oficialmente, yo no sé si usted lo sabe, pero yo se lo digo, es decir, es una viejísima propuesta. Yo integré 10 años el gobierno de Mariano Arana, por lo tanto, esa propuesta, cuando estaba culminando el segundo periodo en que Mariano era intendente, ya se hizo y ya se había contestado que no. Volvió a hacerse en el periodo de Ehrlich y en realidad a mí me lo preguntaban los periodistas, pero yo nunca recibí la propuesta formal. Y el grupo Ornequian nunca se contactó por este tema no. Y en realidad este tema tiene que ver con privilegiar el transporte individual, no el transporte colectivo. Hoy todos los países del mundo quieren buscar, y se dan de diferentes mecanismos, quieren promover el uso del transporte colectivo de pasajeros o la movilidad activa como formas alternativas, porque también está el tema del medio ambiente en el medio. Le invito a que vea los monitores. ¿Cómo no? A ver si esta imagen que recogimos ayer, compañeros del Centro Monte Carlo de Noticias, recorriendo las calles de Montevideo. Mire las columnas. Abreu presidente. Esto de la época de las elecciones internas. Abreu nunca ni siquiera llegó a ser candidato en las elecciones internas. ¿Por qué sigue pasando esto? ¿Por qué seguimos con...? Ahí están todas las agrupaciones políticas, ¿no? Sin distinción. Hay de Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado. Sin duda. ¿Por qué siguen estos problemas de la cartelería que ensuciamos la ciudad y ni desde la Intendencia ni las propias agrupaciones con la responsabilidad que deberían tener retiran la cartelería? La Intendencia comenzó a retirarla, cosa que no deberíamos hacer. O sea, los montevideanos no deberíamos pagar, ¿verdad?, el retire de la cartelería. Todas las agrupaciones políticas sin distinción saben que que tienen un mes de plazo para retirar, aunque no haya sanciones previstas, es decir, un mes de plazo
para retirar toda la cartelería. Esto lo comunicamos antes de la campaña. El secretario general de la Intendencia convocó antes de la campaña nacional, ¿no? Le convocó a todos los partidos políticos, vinieron los responsables de propaganda de los diferentes sectores, respecto a dónde se puede colocar y respecto al tema de el retirado de la publicidad. Nosotros, en la medida que hemos vuelto a comunicar, por lo menos, es decir, nosotros solicitamos a la Secretaría General ya hace 15 días, después de la campaña electoral, porque esta no es la primera vez que me hacen esta pregunta, en realidad nosotros comenzamos igual a retirar la cartelería de la Rambla, y bueno, seguramente vamos a seguir, porque bueno, hay un problema de polución visual, hay un problema de suciedad, hay un problema, es decir, pero los sectores las han dejado porque es una identidad del sector. Bueno, ahora tendría que estar, las elecciones fueron el 10 de mayo, bueno, el 10 de junio no tendría que haber más cartelería en la calle. Ya sobre el final le quiero consultar sobre lo que será su futura tarea en el Ministerio de Desarrollo Social, y se vio de alguna manera envuelta en una polémica entre los dichos de su directora Anzalone, el director de Salud, y a su vez también la ministra Arismendi. ¿Nos cuesta decir que el 4% de los niños entre 0 y 3 años del Uruguay tienen hambre o una insuficiencia alimentaria severa? No, primero porque no es el 4% de los niños del Uruguay. De entre 0 y 3 años. Pero es el 4% de los niños que están por debajo de la línea de pobreza. Pero bueno, dejemos el debate. No, dejemos el debate. Yo creo que no, o sea, yo creo que nosotros, por algo hay medidas que se toman, o sea, por algo hay programas como Uruguay Crece Contigo, que trabaja directamente con las familias, justamente. Nosotros me comprenden las generales de la ley. A mí me tocó en el año 2005, 10 años, iniciar el Ministerio de Desarrollo Social. Iniciamos el Ministerio de Desarrollo Social con 35% de toda la ciudadanía por debajo de la línea de pobreza y con un 4% por debajo de la línea de indigencia. Hoy estamos hablando de cifras absolutamente mucho más bajas. A nosotros nos va a doler que haya un 0,2%, porque igual tu objetivo es que no haya ni niños, ni niñas, ni adolescentes, ni personas por debajo de la línea de pobreza. Entonces, en realidad fue un comentario que se hizo y ¿Pero lo pudo hablar con Anzalone? Sí, claro, es director de salud de la Intendencia. ¿Cómo no voy a hablar? Y inclusive me contó cómo fue el comentario, anecdótico en realidad. Él reprodujo lo que estaba diciendo la profesional que estaba haciendo el comentario sobre eso y él lo tuiteó. Sí, pero dijo que costaba decirlo, ¿no? También lo dijo la profesional, pero el sentido de costar tiene otro, no es no quiero decirlo, ¿no? O sea, te cuesta todavía. A mí voy a Casaballe y me cuesta digerir todavía las cosas que veo, porque voy a una zona donde el 65% de los mayores de 18 años, es decir, hace 10 años nunca habían tenido un trabajo formal, para tener una idea. Entonces, nosotros no somos conscientes de la fractura que se produjo en este país en el 2001. Eso lo dicen informes que nosotros hemos evaluado y lo hemos discutido durante mucho tiempo. No es solamente no tener los ingresos necesarios, es decir, es el conjunto de las condiciones de vida y por lo tanto hoy, en el marco de políticas que son mucho más universales, la focalización en un sector que todavía es estructural, que lleva mucho tiempo y que ha mejorado sus ingresos, pero no todas sus condiciones de vida, es algo sobre lo cual se va a trabajar en todo este quinquenio. Ana Olivera, le agradecemos su presencia esta mañana, seguramente y sin seguramente, su última entrevista aquí como intendenta, pero vamos a volver a conversar como subsecretaria del MIDES. Es mi última entrevista como intendente y como tal quiero decir que he venido muchas veces a este canal a lo largo de los 5 años, decirle a la ciudadanía en esta rendición de cuentas y en los cierres y en los mensajes que vamos a mandar, es decir, que nosotros sentimos que hemos cumplido con el programa que nos comprometimos. Hoy hablamos del tema de campaña, pero en realidad, es decir, la Intendencia de Montevideo tiene que ver con la vida de los ciudadanos desde la gestación hasta la muerte,
y de verdad que en casi todos los aspectos, con indicadores concretos, hemos tratado de brindarle a la ciudadanía lo mejor. Le agradecemos su presencia esta Gracias. mañana. La pausa y seguimos con más información.